tardes, mi nombre es River Alberto Nieves Vázquez, de la Universidad Bicentenaria de Aragua, sección 3 de Psicología General. Venimos a hablar un poco sobre la historia de la psicología. La psicología comenzó primeramente con un pensamiento filosófico en los cuales se empezaron a desarrollar la forma del pensamiento, tales como Tales de Mileto o el mismísimo Platón, quienes fueron uno de los principales desarrolladores de este pensamiento. Los mayores ocurrimientos de esta filosofía de aquel entonces comenzó primordialmente en China, Egipto, India, etc. Fueron los primeros lugares donde se empezó a dar este conocimiento, ya que principalmente no vino del occidente como tal. Después, avanzando en el tiempo, también otros pensadores empezaron a desarrollar más este tipo de pensamiento como una figura aparte de la filosofía o como intentando desarrollar esa formalidad como en una vía distinta, en la cual también se terminó yendo o queriendo ligar, mejor dicho, a la religión. Pero como sucedía en Europa, en aquel entonces todos los problemas mentales fueron de formas que fueron diciendo como que eran problemas de fe, problemas de demonios. No se trató los problemas mentales como un problema mental, sino como cosas banales por fuera de pecaminosas, por así decirlo. Hubieron otros pensadores los cuales empezaron a crear como distintas ramas en las que se fueron enfocando cada uno. Pensadores o creadores, mejor dicho, de las que empezó a surgir más estas ramas que venían de la filosofía, pero ya viene siendo como un pensamiento del ser humano, de sus problemas, en las cuales anteriormente también fueron una de las primeras partes donde se realizó como en verdad fuera un problema médico, un problema mental. Fue creado más por allá en las partes de árabe, donde en verdad se trató problemas como la depresión, que se tomaron como un asunto real de una enfermedad, no como algo esotérico o demoníaco. Por ende, fue avanzando tanto la forma en que comenzó y se empezó a desarrollar. Ya por ahí, por el año de 1879, empezó a crearse como tal la filosofía por primera vez, donde se creó principalmente psicología experimental. Fue su primer nacimiento en ese año. Al transcurrir los años, empezó a agarrar más fuerza y se expandió. Aunque hubieron algunas bajas por algunos otros sectores, uno de los lados más enfocados fue el lado estadounidense, donde hubo una explosión más fuerte y empezó a tomar más fuerza estas ramas y crear un desarrollo más avanzado. Se fueron tomando viejos pensamientos de ciertas ramas que se fueron sacando, como la del comportamiento humano, los pensamientos como Freud, quien descubrió, por decirlo de esa manera, que actuamos dependiendo nuestros problemas que hemos tenido, nuestros traumas, y también sobre los pensamientos inconscientes que llevamos. También decidió que esa forma se podría pensar y retomar bajo los sueños, o sea, tomar como que bajo los sueños entender por qué le causó ese trauma para así poder atacar el síntoma. Aunque en aquel entonces no se unió como tal a la psicología experimental, sí tuvo un gran impacto y muchos más adelante retomaron esto con mayor fuerza. Una de las personas que retomó esto fue Skinner, quien él le dio como ese impacto más fuerte sobre lo que anteriormente habían dicho Freud sobre lo del comportamiento inconsciente. Ya más acercándonos a las épocas actuales,
En los años 60 y 50, alrededor de ese tiempo, empezó como que a tomar más fuerza las corrientes que antes se habían sacado. Por ende, empezó como a profundizar más en los viejos pensamientos que llevaban a cabo un proceso más de selección y de investigación rigurosa. Ya en la actualidad podemos ver que tenemos distintos tipos al haber psicología clínica, psicología social, psicología del deporte. Ha tenido un impacto y una expansión más grande y más general. Ya no simplemente se destaca como un pensamiento o una rama. Para poder llegar hasta acá, la psicología se tuvo que despegar, emancipar de las psicocientíficas creada aparte para poder despegar y desunirse y poder crear una emancipación propia. De todo esto podemos reunir y repensar que esto comenzó simplemente por un pensamiento filosófico y al transcurrir los años se fueron fortaleciendo de cierta manera y tomando más fuerza en los pensamientos y desarrollos que se fueron tomando, como en algunos casos donde se pudo descubrir que los problemas no eran, como anteriormente se decían, problemas pecaminosos, sino que derivan de ciertos puntos del cerebro humano donde son realmente creados como reacciones y no por algo externo que te hace producir por lo menos un trauma a un viejo recuerdo, por lo menos a problemas que tuvimos de infancia, por lo menos agresividad o cosas así por el estilo, donde hoy en cuenta podemos decir una opción que podría ser una persona que está en un ambiente de conflicto, tiende a ver en las personas como analizar y ver esos pequeños gestos, por lo menos una pequeña arruga en el rostro, una respiración más fuerte, donde detecta anticipadamente que esa persona tiene un mal humor para evitar el conflicto. Estos problemas los desarrolla esa persona al estar en un conflicto familiar de pequeño, crea esos factores más grandes y los puedes reconocer de una forma casi que inmediata. Entonces, en conclusión, aunque venimos de hace unos 2000, 3500 años atrás, venimos como pensamiento, pero no como una base científica psicológica, ya que también empezamos al transcurrir los años, empezó a tener un impacto de estos, por lo menos los que creían en racionalismo, y aquellas personas que eran más empíricas, tuvieron un choque de conflicto bajo este mismo sesgo de desarrollo del pensamiento de filosófico a ciencia psicológica, ya que no podemos unirla, a pesar de que venimos de ella, no podemos decir que sean lo mismo. También podríamos decir que el desarrollo está prácticamente naciendo, es un desarrollo de la psicología general, de la psicología experimental, que tiene poco más de 200 años. Por ende, se puede decir que apenas estamos prosperando, aunque de cierta manera tengamos el sesgo de que tenemos mucha información. Resulta y pasa que lamentablemente no es poca y seguimos en constante aprendimiento y desarrollo de lo anteriormente mencionado. También podríamos decir que la psicología aquí en Venezuela también tiene poco tiempo de haber llegado, ya que, si no mal recuerdo, tenemos alrededor de 100 años de que llegó la psicología como tal, como institución acá a Venezuela. Así que realmente es poco tiempo que tenemos como base sólida de psicología científica o ciencia psicológica a un pensamiento filosófico desarrollado y anteriormente avanzado y construido a la ciencia psicológica. También podríamos decir que esta información no se podría quedar simplemente estancada acá.
Cada uno tenemos que investigar con nuestro propio criterio, ya que lo que yo doy aquí es un pequeño resumen y entendimiento de lo que yo investigué. No se queden con la duda, investiguen, hagan su propia investigación y su propio criterio. Así evitamos el sesgo. Quizás yo me pude haber equivocado en ciertas cosas o no desarrollé